Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Amada familia, que el Señor les bendiga, contentos de llegar a cada uno de ustedes nuevamente con una entrega más de Radio Amanecer en Estudio en este martes 10 de diciembre. Poder contar con su presencia, saber que están ahí atentos, escuchando nuestra radio en esta hora es simplemente un motivo de gozo y de alegría. Que Dios te bendiga poderosamente en este momento. Gracias por ser parte de los miles de oyentes que en todo el mundo escuchan Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Hoy estamos nuevamente con nuestra guía de estudio. Estaremos estudiando el tema Conocer al Hijo es conocer al Padre, dentro de nuestro marco general, que es temas del Evangelio de Juan. Por cierto, animamos a que ya puedas ir adquiriendo tu nueva guía de escuela sabática para que juntos estudiemos el próximo trimestre con la ayuda de nuestro Dios. Así que, Pastor Mato, ¿cómo te sientes en esta hora, hermano? Muy bien, Pastor. Saludarte en esta hora y saludar a los amigos y hermanos. Es grato de estar agradecido a nuestro Padre Celestial, que es quien hace posible, quien nos da la oportunidad de cada día poder ver un nuevo amanecer. Y en esta hora, el acercarnos a los amigos y hermanos estudiando la palabra de Dios, podemos estar más que agradecidos, porque durante todo este año hemos visto cómo su fidelidad, cómo su grandeza ha estado presente en nuestra vida. Estos días, Pastor, muchas inauguraciones, vemos cómo la hermandad se ha estado integrando a este programa de la ofrenda de gratitud, y estamos seguros que con la ayuda de nuestro Dios, este próximo sábado 21 de diciembre estaremos cantando una vez más victoria, y continuaremos desarrollando la iglesia a nivel de nuevos templos y también a nivel de esta radioemisora, para que continúe llegando a todo lugar con el mensaje de esperanza y de salvación. Así es toda una fiesta todos estos días de diciembre, y aún desde antes de diciembre es toda una fiesta de inauguraciones en todo el territorio nacional. Todo el personal de la Unión Dominicana, nosotros departamentales, la administración, estamos en diferentes grupos inaugurando iglesias todos los días de culto, y de verdad que son de estos días, Pastor, que se disfrutan pero muchísimo. Ver la alegría de una nueva iglesia levantada para honra y gloria de Dios, ver un lugar cómodo donde la comunidad puede ir a adorar, un espacio de oración, un espacio de calma, un espacio de sosiego, una casa para Dios. Y qué bonito que la ofrenda de gratitud permite que esto pueda ser posible. Pensar en estos proyectos que la iglesia hace a nivel de todo el territorio, sin la ofrenda de gratitud sería simplemente imposible hacerlo, Pastor. Pero la ofrenda de gratitud da como ese empujón a cada proyecto que y nos permite poder avanzar por la gracia del Señor en tantos proyectos. Cada año, desde hace muchos años ya, la Iglesia Adventista está inaugurando entre 40 y 50 templos cada año. Y eso simplemente es posible por la gracia de Dios, por el apoyo de una hermandad comprometida, por los oyentes de nuestra radio que dan sus aportes para que eso sea posible. Así que muchas gracias, porque al hacer esa donación de su dinero, permiten que el Evangelio siga progresando y siga avanzando y siga llegando a comunidades donde se necesita de la palabra de Dios y donde se necesita de un lugar para adorar. Conocer al Hijo es conocer al Padre, es la lección para este martes 10 de diciembre. Recordamos que estamos en el contexto de la lección número 11, que lleva como título El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el texto de San Juan 14:26, que es el texto que estamos memorizando durante toda esta semana. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Amén, amén. Vamos a orar. Padre, gracias por estar con nosotros. Pedimos tu presencia en el estudio de este momento.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, el Espíritu Santo será el tema que estudiaremos mañana, pero hoy conocer al Hijo es conocer al Padre. Hemos hablado durante los últimos 2 días del Padre Celestial y hablamos también del Hijo y del Padre, y hoy estamos hablando de conocer al Hijo es conocer al Padre. Ya de entrada la declaración presenta un tema de unidad entre estas dos personas de la divinidad, y estamos hablando de un tema de igualdad. Porque si yo digo, si tú me conoces a mí, ya conociste a Mato, es como decir que tú y yo somos la misma cosa. Y el concepto de que cuando Jesús dice, quien me ha visto a mí, por ejemplo, ha visto al Padre, denota un elemento de igualdad entre ambos. A lo largo del Evangelio de Juan, el apóstol describe cómo Jesús el Hijo realiza actividades que señalan al Padre. Jesús explica quién es el Padre y muestra cuál es su relación con nuestro mundo. Todo esto está en consonancia con Juan 1:18, donde dice a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y claramente la expresión que está allí aparece la palabra griego exegomai, que es explicar, interpretar, exponer. Mencionábamos hace un tiempo que es la misma palabra para exégesis, pastor. Que es ese estudio profundo del texto, los idiomas originales, el sentido de la palabra en el momento de profundizar en el texto. Bueno, Cristo es la exégesis de Dios para que entendamos. Cristo viene con el fin de mostrarnos al Padre. Jesús hace esto vez tras vez. La palabra Padre, del griego pater, aparece 136 veces en Juan y 18 veces en sus 3 epístolas. Más de 1/3 del total de veces que el término es usado en el Nuevo Testamento. El discurso de despedida de Juan es uno de los lugares principales del Evangelio donde el Maestro da a conocer al Padre. Note que el concepto de un Dios Padre es un concepto muy importante para Juan. 1/3 de las veces que aparece en la Biblia está citado por Juan. Presentar la relación entre Jesús y el Padre es vital para Juan. Y que nosotros podamos conocer al Padre es sumamente importante según la narrativa que presenta el texto bíblico. Así que no es cualquier cosa lo que Juan está presentando en sus escritos. Interesante, pastor. Dios puede ser conocido, pero es incomprensible. Quiero leer algunos textos en Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Dice, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiese de ser alabado, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Daniel 11:32 nos dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dios puede ser conocido a través de su revelación, a través de lo que Él mismo ha revelado de sí mismo. Y la mayor revelación para conocer a Dios está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios es un Dios incomprensible. Comprender a Dios es algo imposible, más allá de lo que Él ha revelado, de lo que Él ha dado a conocer. Dios en su sabiduría nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo su mayor revelación. En el libro de Job, en el capítulo 5, hablando de lo incomprensible que es Dios, versos 8 y 9 nos dicen, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. El verso 10, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Dios
es quien se da a conocer. Esa revelación de Dios que nos presenta realmente la Biblia es una revelación dentro del limitado espacio o conocimiento que podemos nosotros entender acerca de su persona, pero es imposible comprender toda la persona, todo lo que realmente implica el ser de Dios. Dios es un ser incomprensible y no podemos entenderlo más allá, como ya he dicho, de lo que Él ha revelado en la persona, que es su mayor revelación, Jesucristo, su Hijo, a quien el hombre pudo ver, pudo comprender a través de sus actos, a través de sus obras, a través de la vida en su ministerio que desarrolló en esta tierra. Y es allí donde hemos tenido ciertas dificultades a través de los años, porque muchas personas han querido comprender a Dios dentro de la esfera humana. Como decía el pastor David Uribe hace unos días, esa comprensión de Dios no puede ser dada más allá del conocimiento que Él nos ha presentado en su palabra. Por eso Dios se revela en familia. Más de uno es Dios. Dios en familia nos revela claramente esa dinámica que debe existir en el trato, en el vínculo familiar y en el trato de la vida de la iglesia, que es la familia extendida, la familia grande que Dios tiene en esta tierra. Yo quiero alabar su nombre por el conocimiento que Él nos ha permitido obtener de Él a través de su palabra, de la Santa Biblia, a través de su mayor revelación, que es la persona de su Hijo Jesucristo. Pero aún teniendo toda esa revelación y ese conocimiento, es imposible para mi mente humana comprenderlo plenamente. Pero dentro de lo que Él ha revelado, yo quiero reconocerlo, alabarlo y vivir conforme a esa revelación que he obtenido de Él en estos tiempos. Amén, amén. Jesús era el representante del Padre en la tierra y vino a cumplir en carne humana su voluntad. De hecho, Jesús dijo que en todo procuraba hacer la voluntad del Padre y no la suya, según Juan 5:30. A primera vista, esta afirmación puede parecer sorprendente, pero muestra que Jesús estaba totalmente consagrado al Padre. Jesús dijo también que había sido enviado por el Padre para terminar su obra, la salvación de la humanidad, y que el Padre mismo daba testimonio de su obra, según Juan 5:36 y 38. Jesús proclamó que el Padre lo había enviado para servir como el único a través del cual la humanidad puede llegar al Padre, según Juan 6:40 y 44. El Padre quiere que las personas tengan la vida eterna que se encuentra en Jesús, quien promete resucitarlas en ocasión de su segunda venida. Y esto todo es muy interesante, pastor, y yo pensando en lo que usted comentaba hace un rato de un Dios que es imposible de conocer del todo, pero a la vez es un Dios que ha revelado todo lo que yo necesito saber de Él. O sea, yo no sé todo de Dios, es imposible, como ilustraba el sábado pasado, pero aunque no puedo conocer todo de Dios, puedo conocer lo suficiente de Él, eso suficiente que me permite entender su amor para conmigo, y eso suficiente para yo ser salvo en el nombre de Jesús. O sea, conocer a Dios es todo. Y esa revelación de Dios se da en la persona de su Hijo Jesucristo, que vino, como ya leí, a representar al Padre, que fue enviado por el Padre, que vino a proclamar la gloria del Padre, que vino a presentar que el Padre es un Dios amoroso, no un tirano, cruel, asesino o sádico. No, para nada, sino todo lo contrario, un Dios de amor, un Dios de bendición, un Dios cercano, un Dios que se interesa en mí, un Dios que se interesa en ti que me estás escuchando ahora. Y todo eso lo podemos ver de manera muy clara en la persona de Jesucristo. Hay una pregunta, pastor, que el autor también utiliza acá. Él dice, ¿qué nos enseñan los siguientes textos acerca de la relación existente entre Jesús y el Padre? ¿Qué relación hay entre Jesús y el Padre? Vamos a leer esos textos, pastor. Los amigos que están ahí con nosotros, por favor, tengan su Biblia a mano. Si es posible, leeremos una lista de textos del Evangelio de Juan y voy a empezar por Juan 7:16. Dice la palabra, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre celestial. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Juan 15:9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 16:27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Muy interesante, pastor, el tema de la relación entre el Padre y el Hijo en tantas formas. En el tema de la relación estrecha, en la forma que Cristo hablaba la palabra del Padre, en el concepto de un Padre que envía a su Hijo, en la forma que el Hijo es la revelación del Padre aquí en la tierra para que la gente pueda conocerle de una manera clara. Así que la relación existente entre el Padre y el Hijo es simplemente una que no se puede cortar. No hay forma en la Biblia de usted no ver que el Hijo vivió en completa dependencia del Padre en su ministerio. En ese concepto de un hijo que se sujeta al Padre, en ese plan divino del gran conflicto donde el Hijo se ofrece para morir por nosotros y viene a vencer por la relación que tiene con el Padre. Todo esto podemos ver en los textos de Juan que acabamos de leer. Esa relación es la que nos hace ver y entender ese conocimiento revelado que Cristo vino a darnos acerca de su Padre. Y en esa revelación podemos obtener el conocimiento suficiente para obtener la vida que Dios vino a ofrecernos a través de su Hijo. Pero como ya he dicho, es imposible comprender plenamente a Dios más allá de su revelación. Aún con la revelación que tenemos de Él, conocerlo o comprenderlo es algo realmente imposible desde la esfera humana. Podemos conocerlo, pero siempre habrán cosas incomprendibles acerca de la persona de Dios. Por eso es Dios, por eso es grande y majestuoso. Dice Isaías en el capítulo 40, verso 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El apóstol Pablo, haciéndose eco de esa incomprensión grande de nuestro Dios, nos dice en Romanos capítulo 11, verso 33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió jamás la mente de Dios y quién fue su consejero? Y también nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sí, amados amigos y hermanos, Dios nos ha revelado, nos ha dado el conocimiento para que lo entendamos, para que lo conozcamos, mejor dicho, para que lo conozcamos y podamos tener un conocimiento más acabado de Él, pero comprenderlo en su completa persona, en todo su ser, es imposible desde la esfera humana. Es por ello que la eternidad nos servirá para continuar conociendo a nuestro Dios, y mientras ese conocimiento, como bien dice en el conflicto de los siglos, al final, en el capítulo final, el triunfo final del pueblo de Dios, nos dice claramente que mientras avancen los siglos de la eternidad, vamos a continuar obteniendo una nueva comprensión de Dios, y en esa comprensión pasaremos gozándonos y deleitándonos en el Dios maravilloso que
nos ha salvado y nos ha redimido. Las afirmaciones de Jesús acerca de su relación con el Padre son sorprendentes. Declara que todas sus enseñanzas son las del Padre, que todo lo que dice lo ha oído personalmente del Padre, que creer en Él es lo mismo que creer en el Padre, que tanto sus palabras como sus obras son todas del Padre, y que Él y el Padre están unidos en el amor y la obra por la salvación de la humanidad. Qué poderoso testimonio de la relación estrecha de Jesús con su Padre Celestial presenta aquí el autor. Y todo esto viene precisamente en consonancia con los textos que leímos hace un rato. No es simplemente que el autor imagina esto, es lo que la palabra de Dios enseña. Estamos hablando que si usted quiere conocer un cuadro de Dios, ve a Jesucristo. Si tú quieres ver cuánto te ama el Padre, ve a Jesús. Si tú quieres saber cuán valioso tú eres para Dios Padre, mira la vida que vivió el Dios Hijo aquí en la tierra. Y todo esto nos va a presentar un cuadro completamente distinto a lo que el diablo quiere vender acerca de la persona de Dios. Dios es un ser que me ama, un ser que se interesa en mí. No es un ser que ha abandonado el mundo, le dio de espalda o le dio la espalda a la humanidad. No, todo lo contrario. Estamos delante de un Dios que simplemente ha hecho todo cuanto puede con el fin de alcanzarnos y que nosotros podamos ser salvos en el nombre de su Hijo Jesucristo. En el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 39 y 40, se escribe: Dios manda que llenemos la mente con pensamientos grandes y puros. Desea que meditemos en su amor y misericordia, que estudiemos su obra maravillosa en el gran plan de la redención. Entonces podremos comprender la verdad con claridad cada vez mayor. Nuestro deseo de pureza de corazón y claridad de pensamiento será más elevado y más santo. El alma que mora en la atmósfera pura de los pensamientos santos será transformada por la comunión con Dios por medio del estudio de las Escrituras. Y llevan fruto. Los que habiendo recibido la palabra la guardan, darán fruto de obediencia. La palabra de Dios recibida en el alma se manifestará en buenas obras. Sus resultados se verán en una vida y un carácter semejante a los de Cristo. Jesús dijo de sí mismo: el hacer tu voluntad, Dios mío, heme agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. No busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Y la Escritura dice: el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Todos estos textos son muy interesantes porque también nos presenta un cuadro de cuál debería también ser nuestra vida. Así como el Hijo vivió en dependencia del Padre, nosotros de la misma forma, querido oyente, deberíamos procurar vivir en armonía con el Padre. Tratar de vivir de tal forma que su nombre sea glorificado en mi vida, que mis acciones reflejen que tengo un Padre maravilloso. Tú no deberías olvidar que lo que la gente ve de ti se le suma o se le resta a tu papá, a tu padre. Yo siempre recuerdo, pastor, no importa en qué lugar nosotros vivamos o condición, pero uno es el reflejo de la familia. Lo que uno muestra en la calle y en el hacer habla acerca de quién es nuestro Padre. No era de extrañar que antes uno pudiera escuchar en algún sector de nuestro país, que imagino que aún sigue funcionando igual, y cuando tú ves a un muchacho que se comporta muy mal en la calle, la gente dice: pero tú no pareces hijo de fulano de tal, que un hombre tan serio. Porque mis acciones reflejan quién es mi Padre. La forma como yo me comporto hablan bien o mal de mi papá. Y entonces en esta hora yo te hago un llamado. Permite que tus obras reflejen el amor del Padre. Que la comunión que tú tienes con Dios en privado se manifieste en tus hechos públicos. Y de tal forma que la gente pueda decir: este muchacho tiene un gran Padre, porque vive una vida a la altura del Padre glorioso que tú y yo tenemos. Así que vive a la altura de ese Padre amante. Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para redimir al hombre. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la áurea cadena eslabonada que une nuestras almas con Cristo y mediante Cristo con Dios. Este debe ser nuestro estudio. Cristo era un verdadero hombre y demostró su humildad convirtiéndose en hombre. Era Dios en la carne. La posición de Cristo con su Padre es de igualdad. Eso le permitió convertirse en ofrenda por el pecado de los transgresores.
era plenamente suficiente para magnificar la ley y engrandecerla y darnos ejemplo a nosotros de cómo debemos vivir. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 916 y 917. Meditando en estas palabras, hemos cerrado o estamos cerrando el estudio del día de hoy. Conocer al Hijo es conocer al Padre, dentro de la lección número 11, titulada El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dejamos una vez más el texto que hemos estado memorizando toda esta semana, que está en San Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Hablemos con Dios a través de la oración en este momento. Gracias, Dios, porque a través de tu Hijo Jesucristo es como podemos tener un mayor conocimiento de ti. Gracias por revelarlo, por darlo a morir por cada uno de nosotros, y en su ministerio y en su vida nosotros alcanzamos la redención que necesitamos para poder tener un sitio a tu lado y vivir por toda la eternidad. Gracias por hablarnos, gracias por darnos esa revelación, y aunque podemos ir conociéndote, ayúdanos a que en la eternidad podamos continuar conociéndote y obteniendo una mayor comprensión de quién eres en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.